El cine siempre ha tenido dentro suyo un gigantesco potencial para abrir una suerte de ventana a diferentes realidades por medio de relatos y personajes ficticios, pero que muchas veces pueden sentirse tan reales como cualquiera de nosotros. Estas representaciones de la realidad por medio audiovisual me parecen algo necesario y más que útil para mostrarnos y hacernos como mínimo empatizar con realidades que muchas veces ni siquiera percibimos. Obviamente teniendo en cuenta que por más que se intente reflejar la realidad pura, jamás será 100% precisa y aún así lo que vemos en la pantalla es ficción. Pero aún así, estos relatos nacen de perspectivas reales y, en lo personal, me gusta ver no solo este tipo de historias en específico, sino que al cine en general, como un ejercicio de empatía y reflexión, semejante a sentarte por un rato definido con un interlocutor, donde se intercambian puntos de vista y una vez que termina la conversación, decidimos si estamos de acuerdo o no con lo expuesto. Pero lo ideal creo que será como mínimo dejarnos meditando sobre algunas aristas que no hayamos considerado anteriormente. Y ahí hay una enorme fuente de oportunidades para hacernos discutir sobre temáticas contingentes que muchas veces ignoraríamos hasta por completo en el día a día. Con esto es interesante observar cierto fenómeno que se ha estado empezando a producir en tiempos muy recientes en el cine chileno, o quizás no tan reciente y apenas me doy cuenta, pero varios realizadores han buscado retratar diversos sectores de nuestra sociedad contemporánea por medio de la ficción desde un ángulo realista, en casos incluso con un sentir de documental, intentando nivelar tanto una finalidad de ofrecer narrativas satisfactorias como de exponer escenarios que se dan a larga escala, pero de nuevo sobre la base de una narrativa fabricada. Un caso que me pareció en lo particular digno de mencionar fue el de Piola por ahí en 2019, de la cual hice una reseña extendida por si les interesa echarle un vistazo, pero cuento corto, me parecía que si bien estaba lejos de ser perfecta, mostrando algunos problemas que podrían ser inherentes a este enfoque, aunque prefiero confiar en que no es así, marcaba un importante punto en lo que respecta a esta forma de hacer cine en el país, y puedo decir que independiente de sus falencias, me parece en extremo valorable que productos así estén realizándose en Chile y deberían estar obteniendo una atención mucho mayor. Es en esta misma línea que podríamos hacer encajar la visión de la joven directora Claudia Guayquimilla, quien generó un impacto considerable con lo que fue su primer largometraje, Mala Junta, allá en 2016, donde se daba a conocer como una directora con un tacto y sensibilidad notables para darle forma a una historia y escribir elementos narrativos contundentes, con bellos simbolismos y elementos visuales que aportaban sutiles capas al relato. Pero lo más fascinante me parecía el modo en que construía a sus personajes, sus dinámicas y cómo éstas amplificaban la tensión y el impacto de las situaciones más climáticas de la película. Una de escala modesta, pero en que debido a lo muy bien que nos hacía conectar con sus protagonistas, se sentía que lo que había en juego para los protagonistas era de una escala inmensa. Y dentro de todo esto, aprovechaba el espacio para introducir ciertas problemáticas contingentes de manera que se sintiera natural e impactante en términos narrativos, dando a conocer una perspectiva fuerte a personas que sean ajenas a estas problemáticas específicas y permitiendo con ello pensar al respecto, por lo que Guayquimilla no es desconocida a la forma de crear historias con la que introduje todo este video. Por el contrario, quizás se le podría citar como una de las figuras esenciales para darle más reconocimiento. Otra cosa muy meritoria era que evitaba caer en representaciones estereotípicas, con cada personaje sintiéndose muy real, lo que hacía de todo esto una historia que, si bien puede ser de contexto bastante específico, nos creemos a cada momento que es algo que podría estar sucediendo ahí fuera y empatizamos con los personajes completamente, lo que le valió al filme convertirse en uno de mis favoritos hechos en el país de todos los que he visto hasta la fecha. Tuve la oportunidad de comentarlo más a fondo en su respectivo tiempo aquí en el canal, por si les interesa mi opinión detallada. Pero el punto es que la muy precisa visión de esta directora me hizo quedar más que atento para lo que fuera su eventual segundo largometraje, que es la pieza audiovisual que nos trae a hablar el día de hoy, a la que tituló Mis hermanos sueñan despiertos, y que vio la luz por fin el pasado 2021 luego de una ajetreada grabación y dificultades variadas, en especial tomando en cuenta los contextos vividos tanto a nivel global como nacional, pero que tras mucha espera pudo ver la luz en cines y más notoriamente en ciertos eventos y festivales a lo largo del país, incluido uno que se dio en mi ciudad, en donde tuve la oportunidad de verla al fin, pero dado a las circunstancias y al hiatus del canal no pude hacer un comentario anteriormente. Pero aprovechando mi retorno a estos lugares, así como que también se estrenó de forma gratuita para la gente de Chile en la tan querida página Onda Media, consideraba un deber por lo mismo revisitarla y poder al fin hacer un comentario como corresponde del largometraje, pues como muchos otros es de aquellos que dejan mucho material para reflexionar una vez que los créditos aparecen en pantalla. Esta sigue a Ángel y su hermano menor, Franco, quienes llevan un año dentro de lo que aquí en Chile es el Sename, o Servicio Nacional de Menores, lugar donde se envía a los jóvenes menores de edad cuando han cometido algún crimen o en otras circunstancias de vulnerabilidad con fines de otorgarles cuidado, reinserción, adopción, etc. Pero lo cierto es que esta institución es más reconocida por la ineficacia que ha tenido en estas materias y por las diversas controversias ahí ocurridas, siendo visto más como una especie de cárcel infantil que como un lugar que garantice el bienestar de los jóvenes. Así veremos cómo
cómo se desenvuelven estos hermanos junto a los demás jóvenes ahí internados, en que su amistad o hermandad será lo que les dará la esperanza y aguante ante la adversidad, con constantes sueños de escape del lugar, los cuales con las circunstancias no hacen más que acrecentarse. Vale entrar de inmediato comentando las observaciones más obvias, como los grandes pasos adelante que esta cinta logra en aspectos técnicos respecto a su antecesora, en especial en temas de cinematografía, poniéndosele un énfasis mucho mayor a entregarnos información de forma netamente visual y sin recurrir al diálogo, así como expresar, evocar y sugerir mediante elementos simbólicos, todo desde el momento uno, en que de manera hermosa se nos contextualiza, mostrándonos los parajes naturales y bosques que podrían de primeras hacernos pensar que nuestros protagonistas están en alguna construcción abandonada, soñando al aire libre con jugar en grandes equipos de fútbol, pero súbitamente se rompe con esta aparente libertad y se nos revela que están encerrados entre grandes murallas, contrastando así de forma brusca la naturaleza y su libertad imaginaria con el encierro en esta institución. Se hace también un trabajo impecable en transmitir esa mencionada atmósfera carcelaria, recordando que el Sename no es una prisión per se, pero el filme sin duda lo representa como tal, y toma diversos apuntes del cine carcelario, pues gran parte de la película nos hace sentir esa aura de estar viendo una prisión, no solo desde lo superficial como los protocolos que ahí se siguen, o el cómo se trata a los jóvenes en ciertas circunstancias, sino que el lugar mismo y su infraestructura nos someten como audiencia, y obviamente a sus personajes. Pero también se enfatiza este encierro de forma visual con muchos planos y sutilezas tanto literales como simbólicas. Por ejemplo, tenemos este notable plano en que vemos a los jóvenes avanzando en fila tal como reos en camino a sus celdas, o también los múltiples dibujos que pueden apreciarse en las murallas, mientras que en lo más metafórico se aprecian ciertas tomas de nuestros personajes viendo a los pájaros que se ponen en las altas murallas, imitando los cantos de estos animalitos de forma recurrente. O también se cuenta con ciertas secuencias de tinte surrealista o onírico en que los protagonistas se ven con constancia caminando entre árboles y jugando en libertad. Me parece en especial llamativo, eso sí, y meritorio de videoensayos analíticos, el hecho de que en el cine de Guayquimilla los árboles y la naturaleza en sí mantengan un rol importante, algo que podía apreciarse desde ya en Mala Junta con lo que eran tomas recurrentes a un árbol específico, que desde mi perspectiva simbolizaba el vínculo entre sus protagonistas, pero en el caso de esta película sí que Guayquimilla ha sabido sacarle mucho más provecho a estos símbolos y se demuestra con ello cómo está creciendo como una narradora visual, pues en su anterior película era algo con una presencia bastante medida, pero bastante efectiva. Aquí en cambio el filme depende mucho más de transmitir estas emociones por medio de estas tomas y de estos símbolos, lo que me parece admirable como mínimo, aunque a la larga y en esta cinta en específico en cierta medida, algo que juega en contra como extensión de otros aspectos, pero ya vamos a llegar a eso. Pues más importante me parece comentar otra de las aristas que más distinguen a la película y por lo que potencialmente será recordada, que tiene que ver con lo que exponía en la introducción, su apelación al realismo y su finalidad como ventana a situaciones que ahí fuera no solo ocurrieron, sino que siguen pasando, a momentos teniendo una aura casi de documental, y me atrevería a decir que esta es de lejos una de las películas que mejor he visto que nublan esa barrera entre ficción y realidad, por lo que sin problemas podría entender cómo para otras personas esta se podría terminar marcando como todo un clásico. Este efecto se consigue más aún al incluir secuencias grabadas directamente desde celulares, lo que aumenta ese sentimiento de cercanía y veracidad, pero lamentablemente es algo que se usa apenas durante segundos en el filme, los que aún así se usan con efectividad para contextualizarnos y cimentar ese tono que apunta al realismo, pero siendo recursos que podrían haberse aprovechado mucho más como para que tuvieran una significancia mucho mayor debido a su reutilización, incluso como para aumentar el impacto de ciertas cosas que suceden y su finalidad denunciante. Pero creo que más aún vale mencionar que tuve la chance de estar en un conversatorio de la cinta tras su visionado, y ahí uno de los asistentes mencionaba cómo había sido trabajador del Sename y que le pareció en especial impactante el grado de precisión con que todo se representaba, por lo que no me queda más que imaginar el grado de investigación que debió llevar la cinta para poder crear esta representación lo más fidedigna posible, como para que gente que haya trabajado en el área aplauda sus esfuerzos. Sería interesante que ustedes también, de conocer algo en este tema, lo pudieran dejar en la caja de comentarios respectivamente. Otra cosa que ayuda en este realismo, y pasando con ello a otro aspecto que es menester comentar, es el reparto, pues en los roles protagónicos se puso a dos personas no ligadas al mundo de la actuación, al menos no de manera muy profesional, buscando con ello conseguir cierta cualidad genuina, y lo cierto es que esto podría haber tenido malos resultados, pero por el contrario, aquí hacen un trabajo excelente, más ya que según tengo entendido, conocen en cierto grado y de primera mano este tipo de contextos y escasez de recursos. Así logran no solamente adaptarse muy bien y ofrecer desplantes muy genuinos, sino que incluso destacar al lado de un reparto que consta de nombres ya notables y bien cimentados, no solo de pares de su rango etario, destacando al siempre impecable Andrew Barksted, quien protagonizaba Mala Junta, y esto es un detalle pero me hubiera encantado como guiño que su personaje hubiera sido el mismo Tano, o también Sebastián Ayala
y René Miranda, quien aparecía en la mencionada Piola, sino que también se sostienen ante actores de mayor trayectoria, aunque con participaciones acotadas como Paulina García, Claudio Redondo, Otilio Castro, etc., lo que habla muy bien de sus capacidades performativas. Pero a fin de cuentas lo cierto es que todos hacen un trabajo fenomenal en hacer de esto un retrato creíble, dándole esa humanidad necesaria a sus personajes. También ayudan ciertos toques comédicos que evitan el mantener todo tan tenso y para que, obviamente, conectemos también con los personajes y sus intentos por aguantar dentro de este centro opresivo. La película hace una gran labor en exponencialmente ir introduciendo esta sensación de impotencia y de que a pesar de aguantar, las cosas no resultarán bien. Nos hace sentir el pesar de sus personajes y su eventual decisión por intentar buscar una vía de escape, ya que debido a lo dicho en otros puntos, la idea de salir de manera limpia o legal para ellos no es más que una ilusión y una falsa esperanza. A fin de cuentas, cualquier problema que pueda haber en este apartado relacionado a los personajes creo que no radica en las interpretaciones, sino con el material que tienen para trabajar en sí y que no se malinterprete, pues en el papel y lo conceptual tenemos algo que debería haber quedado más que claro que es solidísimo, pero del que desde mi perspectiva, al menos en términos de argumento, hay algo que se siente incompleto. ¿Y qué quiero decir con esto? Dos cosas. La primera, y ligada a sus personajes, es que si bien el filme nos presenta un elenco muy memorable, como ya dije, varios de ellos con conflictos respectivos o como mínimo con algún momento de repercusión para los hechos, no puedo evitar sentir tanto que hay notables excepciones que están de sobra o que en retrospectiva no son algo que enriquezca la sustancia del filme, así como que en muchos casos gran parte de lo que se nos cuenta queda muy a la deriva e incompleto. Dentro de estas participaciones no tan relevantes en retrospectiva tenemos por ejemplo al chico nuevo en la institución. Es alguien que se te olvida por completo siquiera que aparece o que le den un nombre y tampoco tiene alguna participación notoria fuera de un par de secuencias, que sin entrar en terreno de spoilers también me dejaron confundido respecto al por qué sucedieron exactamente. Aunque sonará algo estereotípico, su personaje podría hasta haber sido un recurso perfecto como para que nos representara como audiencia, siendo el personaje por medio del cual nos introducimos y vamos conociendo esta cuasi prisión y a quien se le muestran todas estas cosas que más tarde deberían tener mayor importancia. Lo que se intenta hacer, pero para ese momento del filme ya tenemos gran parte de esa información y resulta por lo mismo algo redundante. También el personaje de Tiare, interpretado por Julia Lubert, me parece que no tiene el suficiente tiempo en pantalla o participación relevante como para justificar su presencia, pues si bien acrecenta la naturaleza trágica de ciertas cosas que suceden, no hacen lo suficiente por su cuenta como para hacerla un personaje muy redondo en comparación a los demás, que si bien en otros casos también tienen algo de incompletos en su totalidad, tienen un arco que impacta y llegamos a conocerles más profundamente. Ahí volvemos a lo que decía respecto a personajes que quedan algo incompletos o a la deriva, como sería el caso de Michael, quien de partida me parece interesante y muy bien interpretado, pero ciertas acciones de su parte me dejan preguntándome por qué o cuál era la motivación, qué es lo que desencadenó esas decisiones. Y esto último me lleva a la segunda cosa que quería decir con que la película me parece incompleta a nivel argumental, y es que si bien su duración es corta, no puedo evitar pensar que más tiempo de duración y desarrollo hacía falta para todo esto, ya que una vez que los créditos estaban en pantalla me comía por dentro una sensación de incompletitud, como que apenas estaba empezando a desenvolverse la gran enredadera de todo el asunto. Y bueno, muchas veces me parece un acierto que uno quede con ganas de más, pero aquí no me pareció que se diera por las mejores razones. Puedo entender el hecho de que mucho se dejara inconcluso como para aportar ciertas capas de ambigüedad a los trasfondos de los personajes, pero en ciertos casos creo que el resultado se acercaba más a provocar confusión que a hacernos reflexionar sobre capas de ambigüedad. Tenemos el mismo caso que decía de Michael u otras cosas que ocurren o se muestran pero que prefiero no detallar para no hacer spoiler, pero que debido también a los recursos oníricos nos dejan preguntándonos si esas cosas ocurrieron o no y otras del por qué eso pasó nuevamente, de forma que nos confunde como audiencia en vez de hacernos reflexionar. También entiendo que todo esto se debe a que la película tiene una finalidad más centrada en el denunciar estas situaciones en la realidad, pero de nuevo en Mala Junta se lograba hacer un balance, se desarrollaba todo el relato y a sus personajes de forma excelente mientras se denunciaban situaciones fuertes. Aquí parte del potencial del filme se sacrifica en pos de hacer esta denuncia, lo que creo es su mayor problema, pues también hay un compromiso en desarrollar a sus personajes, en entregarnos pistas de lo que hay por detrás. En fin, se busca crear una historia satisfactoria y en lo lamentable, debido a lo que mencionaba, es aquí donde más a medias se deja todo, pero de todos modos me da la impresión, y podría valorarlo de ser así el caso, de que mucho de esto se hiciera para dar vuelta a ciertas expectativas de lo que se podía esperar de la película. Y creo que vale decir que donde más se consigue con efectividad esto, a un nivel tal que permite perdonar mucho de esa incompletitud, es en la misma conclusión, pues considerando muchas de las pistas que se nos van entregando y al considerar que la película pertenece a cierto tipo de cine con sus tropos ya cimentados, me imagino que alguien puede llegar a ver la película pensando que ya sabe
sabrá de inmediato el cómo va a terminar todo, pero es mediante la subversión de todas esas expectativas que la denuncia final logra impactar con mayor ferocidad, optando por un camino en que se nos dice que simplemente en la vida muchas veces no todo ocurre como esperamos ni obtenemos las respuestas que deseamos. Básicamente todo está hecho para llevarnos a estos últimos horriblemente tensos 15 minutos que nos llenan de desesperación y nos ruega que la situación salga bien, así como que nos pone esta situación en la cara y nos recuerda que todo esto, a pesar de exponerse en una ficción, es algo que sucedió ahí fuera y que nos hace sentir la misma impotencia al respecto, pero más fuerte aún, es el dejarnos pensando sobre el abandono y la deprimente situación en que estos jóvenes viven, el cómo el cename destroza la autopercepción de quienes están ahí al hacerles sentir como que no podrán surgir, empeorado en los casos específicos en que las mismas familias de quienes están ahí no les visitan y sienten que no podrán reinsertarse, o triste también el caso de quienes viven ahí sin siquiera tener una familia afuera, y siendo este el punto en sí del filme, que se consigue con crudeza aún a pesar de las falencias que pueda tener. Al igual que con Piola, hasta hace poco pensaba que la cinta daba terreno como para una serie donde podemos tener un capítulo dedicado especialmente a cada uno de sus personajes, en que cada uno va representando de forma individual una temática diferente, como el abandono en el caso del personaje de Barksted, la discriminación por su identidad en el caso del personaje de Ayala, la perspectiva del cómo son las cosas en el sector femenino para el personaje de Lubert, etc. Y así llevándonos a la conclusión en el capítulo final, donde todo hubiera impactado aún más a mi parecer si se hubiera tenido ese desarrollo medido. Pero en retrospectiva, si bien lo de la serie me parece una idea interesante, ni siquiera creo que hubiera sido necesaria. Por el contrario, creo que un poco más de tiempo de duración y recortar todo a los detalles esenciales era nada más ni menos lo que la película necesitaba, pues Mis hermanos sueñan despiertos como un todo es una buena película, con un potencial quizás mermado debido a los problemas que mencionaba, pero que en sí es un notorio avance respecto a esa finalidad como ventana a realidades, y como experiencia satisfactoria en cuanto a narrativa, una que muestra una madurez en varios aspectos en la visión de su directora, pero también otros puntos que aún se podrían pulir más, por lo que de hacerse no dudo con que pueda sacar próximamente una obra que pueda terminar de consolidarla como una de las más grandes directoras contemporáneas en el cine nacional, pues hasta ahora ha demostrado por completo que la visión la tiene, las historias también, y la sensibilidad para exponer con fuerza tópicos relevantes, dejando a esta como un triste recordatorio respecto a la realidad de tantos jóvenes en el país, soñando con ser libres y para peor, con esperanzas que se apagan progresivamente con un sistema que, en lo lamentable, no da ni un peso por ellos, aun cuando dentro pueda haber personas que de manera genuina les ofrezca apoyo, pero que a gran escala y de manera sistemática la cosa no parece ser así, y productos como este son más que necesarios para tener conciencia y no olvidarnos de esto. Si el video te gustó, te invito a compartir, seguirme en redes sociales y a suscribirte para estar en sintonía con más contenido tanto de cine como de música. Sin más que decir, te deseo un excelente día, tarde, noche o lo que sea y nos vemos en un próximo video.